La madrugada acuchillaba el parabrisas con ráfagas de llovizna mientras avanzaba por la carretera 54, tramo Zacatecas-Saltillo, sin otro faro que los propios. Había salido del hospital veterinario unas horas antes. El turno doble me dejó las manos oliendo a yodo y una fatiga que embotaba la vista. Conducía mi hatchback rojo, vacío de música porque el estéreo murió semanas atrás. A cambio llevaba instalada una cámara barata pegada al medallón. Era capricho de mi novia, por si te asaltan. Se activaba al meter primera y mostraba, en el tablero, un rectángulo oscuro, el asiento trasero y la ventanilla empañada. A las 2:14 am empezó la niebla. Las luces largas rebotaron contra nubes bajas. Bajé a 80 y me acomodé la bufanda. El cansancio forzaba parpadeos cada vez más prolongados. Para mantenerme despierto alterné miradas entre asfalto y pantalla. Fue entonces cuando noté algo. En el marco superior de la imagen apareció el reflejo blanquecino de un rostro. Un óvalo borroso apenas iluminado por la luz de cortesía que yo no recordaba haber encendido. Parpadeé. El óvalo desapareció. Pensé en un artefacto óptico. Condensación sobre la lente seguí. Los kilómetros siguientes transcurrieron sin novedad hasta que en una recta, la cámara volvió a parpadear con interferencia. Al estabilizarse, el rostro se hizo más claro. Pómulos hundidos, pelo pegado a la frente, labios tensos. Distinguí incluso la curva de un ojo. El pulso me repicó, giré el cuello. El asiento estaba vacío, solo la chamarra doblada. Al volver la vista al tablero, la figura continuaba allí, como si la pantalla relatara un segundo presente. Inspiré hondo. Apagué la cámara desde el menú. La pantalla quedó negra. Sonreí al absurdo terror, pero la piel seguía erizada. Al cabo de 1 kilómetro, la luz interior se encendió sola. El pitido del tablero indicó puerta mal cerrada. Miré el retrovisor. Nada. Toqué el techo buscando el interruptor y lo apagué. El pitido cesó. La niebla espesó. El marcador del reloj brillaba 2:31. Bostecé. Los faros dibujaban un túnel angosto. De pronto, en el espejo central vi un destello. Los asientos traseros parecían ocupados por algo oscuro, inmóvil. Volteé de golpe, solo la chamarra. El coche se ladeó. Corregí con sudor frío en las palmas. El pitido volvió, insistente. El tablero marcó porte arrière entre ouverte. Francés. La cámara barata había reseteado idioma. Giré el volante hacia el acotamiento. Debía revisar. Al detenerme, noté que el motor seguía al ralentí. Tomé una linterna, bajé y abrí la puerta trasera. La chamarra cayó, nada más. La única anomalía era el aire helado que exhalaba al interior. Cerré con fuerza y regresé. Al sentarme, escuché un crujido leve de cuero estirándose detrás de mí, como si alguien acomodara peso. Mis manos temblaron al llevar la llave a la posición de arranque. El motor ya estaba encendido. Yo no recordaba haberlo dejado así. Decidí ignorar el miedo. La razón dictaba que el cansancio producía alucinaciones. Puse primera. La pantalla, aunque desactivada, relampagueó encendiendo la cámara por sí misma. Y allí estaba la figura, nítida. Un hombre enjuto, piel ceniza, ojos vacíos, sentado justo detrás de mi asiento. Llevaba la cabeza ladeada y labios cosidos con hilo oscuro. El temblor me arrebató el aliento. No grité. Mi voz se licuó en la lengua. El hombre abrió los párpados, gesto imposible en una boca cosida, y vi un iris tan blanco que parecía ciego. No respiraba, pero cada pocos segundos su pecho subía milimétricamente como obedeciendo a un péndulo. Solté el acelerador y el coche avanzó lentamente. El hombre no se movía, pero el retrovisor mostraba su imagen temblando, como si la cámara no pudiera enfocar algo que no pertenecía a este lado del cristal. Acerqué una mano al espejo central. Mi reflejo apareció, pálido, con los ojos manchados, de ojeras. Detrás de mí no había nadie. Bajé la mirada a la pantalla. Allí seguía el pasajero. Un murmullo se filtró,
no por mis oídos, sino desde dentro de mi cráneo. Ahora ya no puedes dejarme. Era mi voz, pero emanaba de un lugar hueco. Con el murmullo llegó un olor a tierra mojada y hierro. Recordé historias de la zona. La carretera 54 fue escenario de una riada décadas atrás. Varios autobuses quedaron atrapados. Dicen que muchos cuerpos jamás se encontraron. La luz del tablero parpadeó. El velocímetro osciló sin patrón. Sentí peso sobre el respaldo, una leve presión húmeda. La cámara mostró cómo el pasajero inclinaba su rostro hacia adelante, como aspirando el olor de mi miedo. Tomé el celular, sin servicio. Pulsé el botón SOS. Se quedó colgado. Quise abrir la puerta y saltar, pero recordé que a esa velocidad, un volantazo era sentencia. Decidí acelerar. Si llegaba a la caseta de Calera, encontraría ayuda. Pisé. Fondo. El motor respondió con un lamento. 90 km/h, 100. La niebla parecía ceder al paso de la velocidad. La línea central parpadeaba. El pasajero seguía inmutable en la pantalla, pero un líquido oscuro empezó a descender desde su barbilla. Goteó sobre la tapicería y se esfumó. La tela no se manchaba. Los hilos que sellaban su boca se tensaron, hasta romperse con un chasquido sordo. La herida se abrió. De ella emergió un grito ahogado, grave, que inundó la cabina sin atravesar mis oídos, vibrando directamente en hueso. En el espejo central vi mis propios labios moviéndose con aquel grito, aunque yo no lo sentía abrirse. Sentí que algo succionaba aire dentro de mí y lo convertía en aquel sonido. El velocímetro marcó 130. Al fondo reconocí las luces anaranjadas de la caseta, pero la carretera torcía suave a la izquierda. Debía frenar. Busqué el pedal. No respondía. Se petrificó. El volante comenzó a vibrar lateralmente. Tenía vida propia. El pasajero separó la mano del regazo y apoyó un índice largo y ennegrecido en la nuca de mi reflejo en la cámara. Mi piel ardió en ese punto invisible. El coche se desvió hacia la cuneta. El barro succionó las ruedas. La caseta quedó a un costado, inalcanzable. Instinto. Tiré del freno de mano. El hatchback giró. Los faros dibujaron un arco de luz antes de apagarse. Sentí el impacto contra una zanja, golpe seco en el pilar B. El cinturón me cortó el pecho. Todo quedó a oscuras. Olí gasolina y hierba aplastada. Abrí los ojos. La linterna estaba en el vano del pasajero. La pantalla seguía encendida. Mostraba el asiento trasero vacío. Respiré temblando. Palpé el volante, la llave, pulsé luces. Nada. Me incliné para comprobar la parte trasera real. La chamarra, no más. Solté un sollozo. Giré el cuello. En la ventanilla derecha, a un palmo del cristal, flotaba un rostro pegado al vidrio. El hombre del saco negro, boca ahora descosida, goteando líquido oscuro. Sus ojos blanquecinos se derritieron revelando cuencas vacías. Aspiró. El vidrio se empañó. Su mano se hundió en la ventana sin romperla, como si traspasara agua. Su dedo tocó mi mejilla. El frío quemó. La pantalla parpadeó y mostró algo nuevo. Mi cuerpo, en el asiento trasero, decapitado. En mi regazo, mi cabeza con los labios cosidos. De las puntadas goteaba la misma sustancia oscura. La imagen se acercó tanto que sentí puntadas quemándome los labios reales. Tragué un gemido. Abrí la puerta izquierda y me arrastré fuera. El suelo embarrado me devoró los codos. Corrí hacia la carretera con las luces de la caseta titilando. Grité socorro, pero la voz salió afónica. La boca ardía como si realmente tuviera hilo atravesado. Llegaron federales. Me hallaron histérico, sangrando de la comisura con cortes finos. Mi coche apareció volcado, vacío. No había pasajero ni cámara. Diagnóstico: shock y alucinación por agotamiento. Nadie me creyó. Hoy conduzco taxis en la ciudad. Quité retrovisores internos. Viajo con crucifijo prendido al tablero. Algunas noches, al girar esquinas, mi espejo lateral refleja algo sentado,
Detrás. Nunca miro de frente. A veces, al pasar frente a un mostrador pulido, veo que mis labios en el reflejo están cruzados por finísimos hilos rojos que desaparecen cuando parpadeo. Y siempre cuando un pasajero sube y pregunta si voy solo, respondo que sí, que viajo acompañado únicamente por ese susurro que me obligó a mirar un retrovisor maldito y que ahora, lo sé cuando el oído zumba, no piensa dejarme nunca. La niña del letrero verde. El 1 de noviembre tomé la carretera libre a Tampico, empeñado en llegar antes de la madrugada a casa de mi hermana. Confiaba en el instinto de conductor que pulí en años de entregas nocturnas. Acelerar en 1900 en rectas vacías, frenar a tiempo ante baches previsibles y evitar los puntos donde los asaltantes improvisan retenes. El cielo ya sin luna anunciaba un frente frío. La radio recitaba pronósticos y boleros mal sintonizados. Llevaba café en termo y una certeza absurda de invulnerabilidad. A las 2:12, según el reloj del tablero, la niebla apareció como cortina sólida. El haz de los faros apenas rasgaba un par de metros. Reduje la velocidad a 60 y activé luces altas. La nube se volvió pared blanca. Apagué la radio. El silencio me permitió percibir vibraciones del motor. 10 kilómetros. Más adelante, la bruma cedió de golpe como si alguien la aspirara. Entonces lo vi. Un letrero verde fosforescente colgado del puente peatonal con letras enormes. Reduzca la velocidad. Debajo, una niña de unos 7 años, vestido gris, calcetas desparejas, de pie al ras del acotamiento, inmóvil, los dedos entrelazados al frente. El instinto derrotó a la lógica. Pisé el freno. El motor tosió y se apagó. El tablero se quedó negro. El auto deslizó lento hasta detenerse a pocos metros de ella. El silencio estalló dentro del coche. Mi respiración empañó el parabrisas. Abrí la ventanilla medio cuerpo y pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Tenía el cabello apelmazado por la humedad, los ojos, enormes, clavados en mí, con un brillo que no reflejaba mis luces. Salí con la linterna. El aire olía a diésel y ramas quemadas. La niña musitó sin mover los labios. Gracias. Siempre lo ignoran, por eso chocan. Su voz no parecía salir de su garganta, sino de un lugar hueco a mi alrededor. Uno de sus zapatos estaba roto en la punta. Asomaba un dedo pálido. Quise acercarme, pero ella estiró un brazo señalando la oscuridad tras el puente. Seguí la indicación. El borde de la linterna descubrió metal retorcido en el desnivel. Un coche compacto, chasis chamuscado, llantas derretidas como velas negras. El olor a caucho quemado se mezclaba con un aroma dulce, pestilente. Bajé con cuidado, la pendiente resbaladiza. La chapa aún humedecida crujía bajo mis botas. El incendio debía de haber ocurrido pocas horas antes, aunque no vi patrullas ni ambulancias. En el asiento trasero distinguí 2 bultos irreconocibles carbonizados. Un tercer cuerpo reposaba entre volante y tablero, soldado al metal. El estómago me saltó. Regresé cuesta arriba. La niña seguía donde la dejé, iluminada por la linterna. Sus brazos colgaban, la mirada fija en mí. Balbuceé que llamaría a emergencias. Ella negó con suavidad, y comprendí que el celular no tenía señal. La pantalla marcaba búsqueda infinita. El silencio se sentía tan denso que oí mi sangre como chasquidos en los oídos. Le pregunté su nombre. Levantó la mano derecha y señaló el letrero verde. No supe interpretarlo. Temí dejarla sola, pero la certeza de que algo más me observaba detrás del cartel me heló la nuca. Di un paso hacia el coche. Mis luces intermitentes seguían parpadeando. El motor, sin llave, tosió una vez como si reclamara vida y se apagó otra vez. ¿Dónde están tus papás?, pregunté. La niña se giró mostrando la espalda. El vestido estaba chamuscado a la altura de los omóplatos, la tela pegada a la piel en manchas negras. Entendí que había salido de aquel vehículo incendiado y que su postura rígida ocultaba un dolor imposible. Sin embargo,
En su nuca no había humo ni olor a carne quemada. Parecía una estatua recién sacada de un incendio que no dejó huellas en el aire. Una sensación primaria, mezcla de culpa y temor, me impulsó a llevarla a un hospital. Avancé para tomar su mano, pero un chirrido de frenos rompió la noche. Faros se acercaban velozmente. Una camioneta apareció entre la curva, balizas, apagadas, música alta vibrando en la carrocería. Su conductor quizá no vio el letrero verde. Sentí la proximidad del impacto antes de procesar las distancias. Grité, agité la linterna. El vehículo no redujo. Giré hacia la niña. Había desaparecido. Me arrojé al acotamiento. La camioneta pasó como bala, rozando mi defensa, y se perdió en la curva siguiente. Un segundo después, un estruendo metálico retumbó más lejos, seguido de cristales fracturándose. Las luces traseras del vehículo se elevaron brevemente y luego se apagaron. La neblina volvió a colarse. Corrí como pude hacia el nuevo choque. A 150 metros, la camioneta se incrustó contra el muro de contención. El conductor, joven aún, colgaba del cinturón con el pecho comprimido. El salpicadero profundizaba como boca abierta. Llamé, inútilmente, a mi celular sin señal. Intenté arrastrarlo, pero la puerta se atrancó. Abrí la trasera. Adentro olía a cerveza y perfume barato. Observé su rostro crispado en un rictus de sorpresa. Moriría en minutos. Quizá ya estaba muerto. Entonces vi algo más. Sobre el tablero, un crucifijo de plástico y, colgando del espejo, un rosario roto. Las cuentas se movían lentas, igual que el respirador de un enfermo. La imagen me devolvió a la niña. Giré alrededor buscando su silueta. Nada. El letrero verde apenas se distinguía atrás, fosforescente. Volví caminando a mi coche. La niebla convertía la carretera en pasillo de hospital. Alcancé mi auto. La puerta del copiloto estaba abierta. En el asiento encontré un dibujo infantil empapado de hollín. Un triángulo sobre ruedas. Mi coche. Y delante, un rectángulo marcado con la palabra reduzca. Junto a él, la silueta de una niña sosteniendo mi mano. El papel olía a humo y azúcar. Quise encender de nuevo el motor para buscar auxilio. La batería se negó. Colocado frente al volante, vi que el odómetro marcaba 0. Todos los kilómetros recorridos habían desaparecido, como si el viaje nunca hubiese empezado. Y la hora del tablero lucía congelada en 2:00 AM, la exacta según la niña. Abrí el guante. Dentro había una carpeta de recortes antiguos. La primera nota describía un accidente ocurrido la noche del Día de las Madres, hace 7 años en el kilómetro donde me hallaba. Víctimas, un matrimonio y su hija de 7 años. Causa, exceso de velocidad. Ignoraron señal de reducción por neblina. Las fotos mostraban el chasis calcinado que yo había revisado hacía minutos. En la ampliación, se veía un vestido gris medio quemado colgando de la puerta trasera. La nota terminaba con una frase del policía de tránsito. Si hubieran frenado, la niña quizá habría sobrevivido. Cerré la carpeta. El corazón bombeaba dolor físico. Salí, dispuesto a caminar hasta la estación de peaje. Al pasar frente al letrero, la niebla se disipó unos centímetros, revelando a la niña otra vez de espaldas. Me detuve. Comprendí que repetiría el ciclo con cada conductor que ignorara su aviso. No podía salvarla, ya estaba muerta, pero quizás podía salvar al siguiente vivo. Tomé la linterna, apunté al letrero verde y coloqué bengalas de 1900 en emergencia sobre la línea blanca, formando una barrera de luz. Luego caminé hacia la curva hasta que las bengalas apenas parpadeaban tras de mí. Esperé. Minutos después faros se asomaron. Un tráiler en descenso. Agité la linterna. El conductor tocó el claxon. Redujo. Pasó despacio frente a mí. Desde la cabina me hizo gesto de agradecimiento. Me quedé observando cómo se perdía, entre la bruma. Volví a mi coche sin prisa. El asiento del copiloto estaba seco. El dibujo había desaparecido. Encendí el motor a la primera. El tablero recuperó kilometraje y hora.
3:03 am. Arranqué con cuidado, manteniendo la aguja en la marca de 40. La neblina empezó a retroceder como mar arrepentido. Al pasar bajo el letrero verde miré lateralmente. La niña ya no estaba. Sobre el asfalto quedaban las migas de una galleta quemada, irreconocible. Llegué tarde al panteón, después del alba. Coloqué las flores sobre la tumba de mi madre y tarareé el canto que ella repetía para dormirnos. Al despedirme, juré no conducir otra vez de noche. Desde entonces, viajo a plena luz, pero cada mayo, cuando la carretera se cubre de bruma, algún instinto me hace mirar el espejo retrovisor esperando la silueta de la niña. Si la veo, sé que tal vez me detendré y mi auto se apagará solo, porque ella necesita que alguien haga caso al letrero que todos ignoran y que, una y otra vez, provoca que alguien arda en la curva donde el tiempo huele a diésel y rescoldos. 2. Kilómetro 31. La noche del 10 de mayo me encontró manejando la vieja carretera federal rumbo a Xalapa, un trayecto que conozco de memoria pero que, cubierto de neblina densa, parecía territorio extraño. Llevaba en la cajuela las flores, que no alcancé a poner sobre la tumba de mamá. El trabajo me retuvo y salí después del último camión. Confiaba en llegar antes del amanecer para cumplir mi promesa, rezar junto a su lápida antes de que el cementerio se llenara de visitas. Después, de perote la bruma se espesó hasta rebotar los faros contra una pared blanca. Bajar la velocidad no ayudaba. Cada metro revelaba curvas que no recordaba. Miraba el marcador de kilómetros como quien cuenta los latidos de un corazón enfermo. Entre el 28 y el 30, no vi un alma. El motor zumbaba constante, pero un zumbido, más grave, metal vibrando, empezó a colarse por el tablero. Pensé en un valero flojo y encendí la radio para distraerme. Solo salió estática, una bocanada de chispas sonoras que apagué de inmediato. Quedé envuelto en silencio y niebla. Al acercarme al kilómetro 31, la bruma pareció abrirse un segundo y mostrar la silueta, delgada, erguida, de una mujer de blanco parada en la cuneta, de espaldas al camino. Iba descalza. El vestido se pegaba a un cuerpo casi translúcido bajo la luz amarillenta de mis faros. Moví las luces altas para advertirle y frené. Reflexo humano ante posible accidente. Nadie más circulaba. El aire se tornó frío dentro del coche aunque la calefacción seguía encendida. Detuve el motor. La neblina trenzaba rulos sobre el cofre. Tomé la linterna y bajé con cautela. Sentí el asfalto húmedo tragarse el eco de mis pasos. Llamé, pero mi voz se apagó en un murmullo algodonoso. Al rodear la parte trasera del auto descubrí que la mujer ya no estaba donde la vi. Creí que la niebla la había tragado. Di 2 pasos hacia la cuneta, pero un crujido de bisagra me hizo girar. La puerta del copiloto se había entreabierto. El pánico me torció el estómago. Avancé hasta la ventanilla y entonces la vi. Estaba sentada en el asiento del copiloto, manos cruzadas sobre las rodillas, cabellera negra chorreando agua. Los faros iluminaban su perfil. La piel se veía tan pálida que el hueso parecía asomar. Lo peor no fue su presencia, sino su rostro. Los párpados estaban cosidos con gruesas puntadas negras que se hundían en la carne inflamada. Los labios, suaves, se curvaban en una sonrisa tranquila, como si mi horror fuera un chiste privado. Me quedé congelado con la linterna derramando un círculo tembloroso en la carretera. Quise tragar saliva, pero la boca se me había secado. En un acto reflejo retrocedí. Tropecé con la defensiva metálica y caí sobre la grava. Desde el suelo, a contraluz de mis propios faros, vi cómo la mujer se inclinaba hacia la guantera y dejaba marcas húmedas en el tablero. El motor se encendió solo. Las luces de emergencia parpadearon. Me levanté, temblé tanto que casi solté la linterna. Subí al asiento del conductor con la respiración partida. Ella no se movió, pero su sonrisa se amplió.
Los hilos tensos en los párpados parecían a punto de ceder. Olía a humedad con fondo dulzón, como flores marchitas encerradas en una bolsa. La radio, muerta antes, crepitó. Una voz femenina tarareaba algo muy bajo, casi infantil. Quise gritarle que saliera, pero mi garganta no obedeció. Encendí luces interiores. Su sombra no aparecía en el tapete. Era como si el asiento estuviera vacío. Sin embargo, la tapicería se saturaba de un líquido oscuro que chorreaba hasta el piso. Giré la llave, puse reversa. Cuando toqué el freno, la mujer giró el rostro hacia mí. Fue un movimiento lento, antinatural, como si los músculos no supieran la coreografía. La carne alrededor de las costuras se desgarró y un hilillo de sangre fresca corrió por las mejillas. En el parabrisas se formó vaho desde fuera, dibujando con la nada dos manos infantiles presionando. Esa visión me devolvió el instinto de huir. Aceleré sin mirar atrás con el coche derrapando sobre grava húmeda hasta recuperar el asfalto. La figura seguía en el asiento, quieta, mientras la radio repetía su nana, voz de niña, modulación de ultratumba. Kilómetro 31 quedó lejos, pero la niebla ahora habitaba el interior del automóvil. Cada exhalación se congelaba a medio camino. Recorrí 10 kilómetros de curvas sin ver señales de vida. El tacómetro oscilaba. El coche parecía arrastrar lastre. Ella permanecía inmóvil, pero de vez en cuando su cabeza se ladeaba como si escuchara otra voz detrás de nosotros. Tomé el celular, sin cobertura. Golpeé el volante desesperado, y la radio estalló en chispas dejando olor a plástico quemado. El siguiente letrero indicaba un área de descanso a 4 kilómetros. Necesitaba luz, gente, algo que rompiera aquella pesadilla. Mientras tanto, intenté enfrentarla. Clavé la mirada en su perfil. En la ventanilla junto a ella, la neblina formaba bocanadas densas. Entonces oí un sollozo, no de mujer, sino de niño, proveniente del asiento trasero. Giré. Nada. Cuando volví la vista al frente, el asfalto se abría a 2 carriles. El señalamiento del área descansaba a la derecha. Maniobré, sentí la llanta patinar, corregí. Entré al estacionamiento iluminado por un solo foco de sodio, que titilaba. No había autos. Frené, dejé el motor encendido. La mujer seguía allí, pero el copiloto parecía más hundido, como si su peso hubiera aumentado. El charco se desbordaba. Abrí la puerta, salí a la noche cortante y di la vuelta, para extraerla. La puerta se atrancó. Tiré con fuerza. Cuando se abrió, el asiento estaba vacío. Solo quedaba la tela empapada, fría como cadáver reciente. Miré alrededor. Un gemido leve salía del maletero. El instinto gritaba huye, pero el gemido infantil me clavó. No podía abandonar a un niño. Abrí la cajuela. Olor a tierra mojada y óxido. Entre las flores destinadas a mi madre había un bulto envuelto en manta blanca. Lo toqué. La tía. Deshice la manta. Un bebé de meses, ojos cosidos igual que la mujer, aspiró aire y sollozó. Un alfiler sujetaba al pecho un letrero escrito con mi nombre y una frase: «Ahora sí podrás celebrar el Día de las Madres». Solté un alarido irracional, lo envolví de nuevo y lo dejé donde estaba. Cerré la cajuela de golpe, subí al coche, pisé el acelerador. Pero al encender las luces, la figura apareció de nuevo en el asiento, sosteniendo al bebé contra su pecho, cosido. El hilo de los párpados se rompió, dejando caer 2 chorros de sangre negra que recorrerían una cara que ya no era rostro sino máscara viva. Nuestra mirada se cruzó por fin. Sus ojos vacíos me devolvieron un reflejo imposible. Vi mi cara, pálida, con hilos negros cosiéndome los párpados. Me lancé fuera del coche. La puerta del conductor se cerró sola. El motor rugió y el vehículo aceleró hacia la carretera, desapareciendo en la neblina. Corrí tras él unos metros hasta caer de rodillas. El foco del área de descanso se apagó. Todo quedó negro salvo la línea fantasmal de los faros alejándose.
El gemido infantil se mezclaba con el chirrido del motor hasta que ambos se disiparon. Cuando la patrulla me encontró, tiritaba cubierto de barro. Conté una versión confusa. Mujer blanca, bebé, ojos cosidos. Buscaron la noche entera. Hallaron mi coche estrellado contra un árbol varios kilómetros adelante. No había cuerpo ni rastro de bebé, solo sangre secas en asiento y cajuela. El tablero mostraba una frase tallada con objeto afilado. Nos veremos cada 10 de mayo. Mamá. Han pasado 2 años. No conduzco de noche, pero cada Día de las Madres recibo bajo la puerta un sobre húmedo. Dentro, una foto Polaroid borrosa. Mi coche en medio de la niebla y, en el asiento delantero, la silueta blanca sosteniendo un bulto. A veces, en mitad del sueño, creo escuchar un motor detenerse frente a mi casa y un bebé succionar aire antes de llorar. Me tapo los ojos y pido no oler nunca el charco dulzón que resuma de los recuerdos, porque sé que, aunque mis párpados sigan libres, cada fotografía aprieta un poco más los hilos invisibles que algún día sellarán mi vista y, entonces conduciré de regreso al kilómetro 31 para recoger el regalo pendiente que la niebla dejó escriturado a mi nombre, El hombre del saco negro, lunes 9 de mayo. Salí del turno nocturno en la ensambladora casi a las 3 de la mañana, con el uniforme impregnado de aceite quemado y cafeína coagulada en el estómago. El trayecto hasta mi pueblo es una cinta de asfalto solitaria, 30 kilómetros que serpentean entre lomeríos y campos caídos de sorgo. Conozco cada desperfecto, cada reflector intermitente, tanto que conduzco más por memoria que por luz. Esa madrugada, sin embargo, algo había cambiado. El aire olía denso, como si la lluvia se hubiera pudrido en las cunetas. A los 10 minutos de camino, distinguí un bulto oscuro en el carril contrario. Reduje la velocidad esperando esquivarlo. Cuando me acerqué, el bulto se alzó. Era un hombre delgado, cabello pegado al cráneo, traje sombrío de funcionario envejecido. Sobre el hombro derecho cargaba un saco negro de lona que, pese a la hora y al viento, parecía no moverse. Levantó la mano con un gesto lento, cortés, como un maestro llamando a su alumno rezagado. Podría haber seguido de largo. Los jefes aconsejan nunca parar, pero aquella figura emanaba un magnetismo sin nombre, una gravedad que tiraba de la dirección de mi volante. Detuve el coche. Bajé el cristal unos centímetros. El hombre se acercó sin prisa, tacones resonando sobre la gravilla. Su cara era pálida, afilada, los ojos pozos de un gris sin brillo. Un olor árido, mezcla de alcanfor y metal, se coló por la ventanilla. Dijo con voz pausada: «Disculpe que lo detenga. Llevo a mi último pasajero. Me falló el transporte». Su acento era neutro, sin región. Observé el saco. Medía casi 1,5 metros de largo, amarrado con cuerda gruesa en la boca. Ahora noté que a poca distancia, el tejido se tensaba con una forma vagamente humana, desde los pies presionando la lona hasta la curva de un cráneo. Pregunté a dónde iba. Él señaló con el mentón el asfalto que se perdía en negrura. «A donde éste necesite llegar», respondió. Me dijo que bastaba acercarlo al siguiente entronque. Calculé que serían menos de 5 kilómetros. Tal vez era un indigente, alguien que trasladaba algún maniquí robado. El cansancio nublaba mis reservas. Le abrí la puerta trasera. El hombre subió despacio. El saco, sin doblarse, se deslizó junto con él como si flotara. Encendí la marcha. El silencio se pegó a los cristales. El retrovisor me mostraba su rostro iluminado solo por salpicaduras de los focos traseros. No miraba hacia adelante sino al saco, acariciándolo con la yema de los dedos. Una luz fría rebotó en su anillo, una calavera diminuta. Pregunté qué llevaba. No hubo respuesta. En el tablero, la aguja del combustible cayó en picada hasta casi vacío, aunque antes marcaba la mitad.
La radio chisporroteó un lamento, luego murió. La pantalla del teléfono perdió señal. Empecé a sentir la cabina más angosta, como si el aire cediera espacio a otra masa. El hombre habló al fin sin apartar la vista del bulto. Son muy pocos quienes se detienen. Los demás ignoran el aviso y chocan más adelante. Usted sí se detuvo. Se lo agradezco. Vibré. Recordé historias de cuerpos encontrados en esa ruta. Choques inexplicables. Autos calcinados. ¿Qué aviso? Murmuré. Señaló la ventanilla. Giré la cabeza. En ese instante pasábamos junto a un cartel verde fosforescente que jamás había visto. Reduzca su carga. El mensaje me desconcertó. Era tamaño oficial, pero mal sujeto. Colgaba de un poste torcido, y al reflejo de mis luces, vi que las palabras parecían escritas al revés, como si estuviera colocado desde el lado opuesto de la carretera. Cuando quise verificar, el cartel desapareció en la negrura. Un golpe sordo me hizo brincar. Algo dentro del saco se había movido. Giré el retrovisor. La lona se arqueaba con un bulto que presionaba desde adentro, como un pez gigante palpando la red. El hombre mantuvo su mano sobre la silueta, murmurando en un idioma que sonaba a mezcla de suspiro y cuchillada. «No se preocupe», dijo sin mirarme. «Está casi quieto». La niebla se cerró de pronto. Mis faros rebotaban contra un muro blanco. El tacómetro cayó sin motivo. Sentí los dedos entumecerse. El volante se me escapaba. Pregunté cuánto faltaba. Él contestó con tono de confesor. «Para usted, poco. Para mí, solo este encargo». El saco se agitó de nuevo. Las costuras crujieron. Con horror noté que un líquido oscuro resumaba por un pequeño desgarro y empapaba la tapicería. Olía a sangre coagulada. El estómago me revolvió. Pisé el freno. El pedal se hundió sin resistencia. Heredé el volante a la suerte, rezando que no hubiese curvas cerradas. Entonces el hombre inclinó la cabeza hacia el respaldo del asiento y exhaló un suspiro largo, satisfecho. El saco tembló una última vez y quedó inerte. El motor se apagó solo. No hubo chirrido. El coche rodó algunos metros y se detuvo suavemente, como empujado por manos invisibles. Afuera, la niebla se disipó revelando un paraje que reconocí. Un mirador abandonado donde suelen estacionarse parejas. Muy cerca, contra la barra metálica, yacían los restos calcinados de un automóvil compacto, aún humeante, envuelto en destellos azules de patrulla distante. El hombre abrió la puerta. El interior se llenó de frío. Se acomodó el saco al hombro con sorprendente facilidad. Aunque goteaba, no dejaba rastro. Antes de bajar me dio las gracias de nuevo y deslizó algo al asiento. Luego caminó hacia la baranda y se perdió tras la figura incendiada. El motor volvió a encenderse sin llave. Frenético, puse primera y me alejé. No miré por el retrovisor hasta 1 kilómetro después. El asiento trasero estaba vacío, pero sobre el mío descansaba una fotografía Polaroid. Mostraba mi coche estacionado junto al mirador. Tras él, el hombre de saco al hombro y, emergiendo de la lona, mi propio rostro muerto, ojos abiertos, boca quemada. Arrojé la foto. Aceleré hasta ver luces de gasolinera. Allí el tanque evidenció lo imposible, lleno hasta el tope. La aguja temblaba en el máximo. El empleado notó mi temblor. Le conté la mitad. Respondió con tono cansado que cada año, cerca del Día de las Madres, el forense local recibe conductores incinerados sin explicación. Todos dicen haber visto al tipo del saco. Nadie coincide en la descripción del rostro, pero todos mencionan un bulto amarrado que gotea. Dormí en un motel con la luz encendida. Soñé que el hombre tocaba mi puerta y dejaba el saco junto a la cama. Desperté con el olor a tela chamuscada impregnado en la almohada. En lugar del talismán de San Cristóbal, sobre la mesita aguardaba la Polaroid que había tirado. La mancha de sangre en la lona parecía más grande. Mi rostro dentro mostraba la boca cosida con un hilo oscuro.
Desde entonces conduzco por rutas secundarias y nunca, jamás, paro a nadie. Cada vez que veo bultos en el camino desvío la mirada. Aún así, a veces el tablero pierde fuerza. Un susurro repta por la radio apagada. Y recuerdo que sigo en deuda con un pasajero que se adelantó a portar mi cadáver antes de que el destino cumpliera su curva. Porque en la autopista, dicen, hay cargas que solo se alivian entregando otro cuerpo al hombre del saco negro, el que agradece con educación impecable mientras acomoda su último encargo. El rostro de aquel que creyó que aún conducía su vida cuando ya era pasajero en vehículo ajeno. El auto sin conductor. Siempre creí dominar la autopista México-Guadalajara, 500 kilómetros de asfalto que recorría cada 2 semanas para surtir tiendas de repuestos. Podía adivinar dónde se escondían los federales, medir el pulso del motor por el zumbido a través del tablero y reconocer, con la nariz, el momento exacto en que el valle se convertía en altiplano. Pero la madrugada del 12 de mayo, aprendí que ninguna costumbre protege de lo que no pertenece a la ruta. Eran las 01:45 cuando salí de Encarnación de Díaz con la última carga. El estanque de neblina flotaba bajo los puentes, y la radio reproducía estática mezclada con boleros distorsionados. No me importó. Conozco el camino casi con los ojos cerrados. Llevaba termo de café, un talismán de San Cristóbal colgado del volante y la intención de llegar a Tepatitlán antes de las 3 para dormir en el patio de carga. A las 2:00 exactas, un destello rojo apareció por el retrovisor. Un coche compacto, probablemente un sedán viejo, se emparejó a mi izquierda con precisión de espejo. No me alarmé. Muchos conductores prefieren rodar en pareja para espantar el sueño. Sin embargo, al voltear noté que los cristales estaban tan polarizados que ni el interior se adivinaba, salvo un rosario largo balanceándose en el retrovisor central. El colgante oscilaba, pero no con la vibración típica. Se mecía a ritmo de inhalaciones profundas, como si alguien respirara apenas centímetros lejos. Apreté el acelerador hasta alcanzar 120. El sedán igualó mi velocidad al instante. Las luces delanteras, amarillentas, iluminaban mi carril. Me recordó ese juego infantil de reflejar gestos. Yo era el gesto, él, el reflejo implacable. Subí a 140. Seguía allí. Bajé a 90 de golpe. El auto redujo al unísono sin muestra de inercia. Las manos me sudaban a pesar del aire frío que entraba por la rendija. Me obligué a mirar el asiento del conductor. Vacío. Ninguna silueta, ni sombra, ni temblor de volante. Solo el rosario que respiraba. El estómago me dio un salto seco. Miré al frente. Aferré el crucifijo del tablero y tracé un plan irracional. Cambiar a la lateral abruptamente. Obligar a ese cascarón a delatar a quien quiera que lo manejara. Encendí direccional derecha. Conté 3 segundos. Tiré del volante. El camión mordió la línea blanca. El sedán reaccionó al mismo tiempo, adelantándose y desviándose con fluidez impensable. Su llanta trasera rozó mi defensa, pero en vez de chasquido, hubo un silencio vacío, como si las masas de metal no pudieran tocarse. Sentí un escalofrío que ascendía de la planta de los pies al cuero cabelludo. Cuando volvimos al carril principal, pisé el freno con violencia. Neumáticos chirriaron. Carga se desplazó. En mi imaginación, el sedán pasaría de largo revelando al piloto, pero se detuvo también, decelerando sin esfuerzo, hasta quedar a mi lado, lento, en mitad de autopista vacía. El rosario seguía su vaivén rítmico. No lo soporté. Apagué radios, luces de cabina, y con la tensión de un disparo inminente, pisé el pedal a fondo. El motor rugió. 150 km/h, 260, 170. El compacto se quedó atrás, por un instante. Después, reapareció. Pegado sin oscilaciones como si se hubiera materializado. El velocímetro marcó 180. Sentí que el camión flotaba sobre sus amortiguadores. Los pernos vibraban con quejidos dentro del chasis. No podía subir más.
Entonces ocurrió algo que heló la sangre. El sedán lentamente giró hacia mí, intentando invadirme la franja. Sin ruido de motor ni cambio de marcha, se acercó hasta que nuestras defensas casi se rozaron. Sentí un golpe fantasma, un impacto que no dobló metal, pero estremeció todo mi esqueleto. El suelo tembló debajo del tablero, los faros del sedán parpadearon y apagaron. Quedé solo, con la línea blanca central iluminada por mis luces altas. Al mirar por la ventanilla, el coche desapareció. No había huellas, ni sonido de motor alejándose. Quise creer que deliraba, pero el silencio no mentía. Disminuí hasta 70, temblando, y busqué el siguiente retorno para entrar a la gasolinera. 10 kilómetros más adelante giré hacia un estacionamiento iluminado de halógenos. Bajé, rodillas de trapo necesitando certidumbre. Revisé mi defensa, ni un rasguño. Subí al cab y llamé a mi esposa. Sin señal. La pantalla marcaba 2:31 AM. Pagué café en la tienda. El dependiente, un tipo ojeroso, intentó bromear sobre mi palidez. Le conté de forma confusa el encuentro. Su cara se tensó. Aquí cerca ocurrió algo. Misma hora. Susurró. Hace años, un taxista se durmió al volante y chocó de frente con un tráiler. Murió calcinado. Alguien dijo que su alma sigue manejando, cazando a quien corre demasiado, para que lo oigan rezar. Llevaba un rosario grande. Quizá lo viste. No respondí. Algo golpeaba mi pecho por dentro. Compré 2 veladoras e imaginé ponerlas en la carretera, pero la idea de detenerme otra vez en aquella neblina me revolvió el estómago. Encendí una en la caja del camión. Regresé al asfalto, prometiendo no mirar a los lados. Pero a los pocos kilómetros la niebla terminó de engullir el horizonte. El camino se convirtió en túnel de vapor. El velocímetro marcaba 80 cuando percibí en el rabillo del ojo un destello rojo a mi izquierda. Me obligué a no girar. El destello persistía, siguiéndome lento. Hice la señal de la cruz y, sin bajar la vista del frente, solté el volante un segundo para sostener el talismán. Un suspiro se coló por el altavoz de la radio, aunque seguía apagada. Después una voz, ronca, masculina, mezclada con estática, recitó una letanía rota. Ruega por nosotros, tú que ves sin ojos, tú que conduces sin carne. Me atraganté con el chillido interno de mi propio pánico. Apreté botón, de volumen. Se encendió en 0, sin ninguna estación. La voz provenía de otra parte. Entonces el rosario de mi crucifijo se soltó y cayó sobre mi pierna. El cordel vibraba, imitando el vaivén que había visto colgado en el coche sin conductor. Con dedos temblorosos lo lancé al asiento vecino. El destello rojo se apagó. Estaba tan inmerso que no vi la caseta de la salida hasta que se alzó frente a mí. Frené con chirrido largo. La patrulla de la Guardia Nacional patrullaba. Los oficiales me hicieron seña. Les conté la historia, con voz quebrada. Uno me escuchó en silencio. El otro revisó mis papeles. Intercambiaron miradas. Nadie más circula desde hace horas, dijo el más joven. Sus huellas son las únicas desde Encarnación. Me escoltaron hasta la caseta. Antes de irse, el mayor sacó de la guantera un folio plastificado. Fotografía del accidente de 1997, recorte amarillento. El coche carbonizado, el rosario calcinado todavía colgado. Me sugirió pasar el retén y rezar un rosario completo antes de reanudar ruta. Reí sin aire. A la entrada de Tepatitlán paré bajo un puente. Apagué el motor y me quedé observando la neblina retraerse al amanecer. Cuando el sol por fin pintó de naranja la autopista, bajé y abrí la caja para tomar las flores con las que visitaría a mamá. Un estremecimiento me sacudió. Sobre el ramo, cuidadosamente enroscado, descansaba el rosario del crucifijo que había arrojado horas antes, cada cuenta teñida de negro, como si hubiera ardido sin consumirse. Me acerqué a la orilla y lo dejé, sobre el pasto, junto a la barda donde la carretera se oculta entre cerros. Al volver al camión, las cuentas tintinearon con un viento corto, marcando un compás que reconocí. La respiración de alguien que aún espera copiloto para proseguir la marcha eterna sobre el mismo tramo, con la misma velocidad exacta,
hasta que otro conductor se atreva a mirar y descubra que en la carretera, los pactos con los muertos circulan sin placas y cobran peaje a quienes olvidan que a las 2 de la madrugada, la línea entre carril y purgatorio no la marca el pavimento, sino el miedo a lo que puede sentarse a tu lado sin que tengas valor de frenar. El retrovisor maldito. Era una de esas noches sin estrellas, de las que no recuerdas si fue tarde o temprano, solo que la oscuridad se enredaba con la niebla, haciendo que todo pareciera un mal sueño del que nunca despertarías. Mi ruta habitual, de regreso a casa, se alargaba más de lo necesario, no por la distancia, sino por mi costumbre de alargar el viaje y evadir la realidad que me esperaba en la quietud de mi apartamento. En ocasiones me gustaba conducir por carreteras secundarias, donde la soledad me ahogaba y la mente cansada se entregaba a pensamientos oscuros que no podía evitar. Esa noche estaba más distraído de lo usual. La carretera serpenteaba como una lengua gris, interrumpida solo por las sombras de los árboles que parecían seguirme, como si la oscuridad tuviera voluntad propia. El coche rugía en la autopista vacía, y yo me dejaba llevar por el sonido del motor, sin pensar, sin preocuparme por el futuro inmediato. Fue entonces cuando algo me hizo mirar al retrovisor. No sé por qué lo hice. La mente, en ocasiones, parece tener sus propios impulsos, decisiones que tomamos sin pensar. Cuando mis ojos se fijaron en el espejo retrovisor, no vi el camino detrás de mí, no vi el borde de la carretera, ni las líneas blancas reflejadas por las luces del coche. No. Lo que vi no tenía nada que ver con la realidad. Era una versión distorsionada de mí. Una imagen deformada, como si el vidrio estuviera cubierto de vapor y alguien hubiera dibujado mi reflejo con una mano temblorosa. Mi rostro estaba allí, pero no como lo conocía. La piel de mi cara era gris como si estuviera muerta, y los ojos se veían vacíos, como dos pozos oscuros que no reflejaban ni el brillo de la carretera. Pero lo peor, lo que me hizo encoger el alma, fue la boca. Estaba cosida. La sutura, gruesa y mal hecha, atravesaba mis labios cortando cualquier indicio de movimiento. Mis propios ojos, desde el interior del retrovisor, me miraban fijamente, gritando sin sonido, sin palabra. El terror me paralizó. Mis manos temblaron sobre el volante y el coche empezó a deslizarse, de modo que me vi forzado a girar el volante para corregir mi trayectoria. La niebla delante de mí se espesaba como si estuviera presionando contra el coche, como si quisieran arrastrarme hacia algún rincón oscuro del que no podría salir. Cerré los ojos un instante, tratando de despejar mi mente, de volver a la realidad, de recordar que estaba conduciendo en una carretera desierta, lejos de cualquier peligro. Pero cuando volví a abrir los ojos, lo que vi en el retrovisor ya no era mi rostro, sino algo mucho peor. Esa cosa, esa imagen distorsionada de mí, estaba más cerca. La boca cocida, los ojos muertos, ahora más visibles, más oscuros. Y, en ese momento, supe que no era un reflejo. No era yo. Era algo que ocupaba mi lugar, algo que había tomado la forma de mi cuerpo, pero no era humano. Era una sombra, una parodia de mí mismo. De repente, el grito, era un grito mudo, pero lo sentí con tal intensidad que mi pecho se comprimió y mi garganta se cerró. Mi respiración se detuvo, y mis manos sudaron. Los gritos no cesaban, pero no venían de mi boca. Venían de esa figura en el retrovisor, esa cosa que se movía dentro del vidrio, tratando de liberarse. Sus ojos se agrandaban, sus manos se estiraban hacia el espejo, como si quisiera salirse de él, pero la boca seguía cosida, incapaz de emitir sonido. Aceleré sin querer, buscando huir, pero al mismo tiempo, algo en mi cabeza me obligaba a mirar. El terror me mantenía allí, pegado al espejo, observando cómo esa cosa trataba de alcanzarme. Los gritos, siempre los mismos, desgarraban el aire. Mi corazón latía con fuerza.
y la carretera parecía alargarse interminablemente, como si el paisaje se desvaneciera en una espiral sin fin. Mi mente luchaba por encontrar lógica en todo, eso, pero no podía. No había explicación para lo que veía, para lo que sentía. Cada vez que intentaba mirar al frente, mi cabeza me obligaba a volver al retrovisor, a ver cómo esa imagen de mí mismo, esa figura monstruosa, se acercaba más y más. La carretera se doblaba, y sin darme cuenta mi coche giró bruscamente. El volante se me escapó de las manos, y el vehículo se deslizó sobre la gravilla del borde de la carretera. No podía frenar, no podía parar. El coche derrapó hacia un lado, como si todo hubiera sido una trampa para arrastrarme. En el último momento, antes de perder el control completamente, decidí cerrar los ojos. Los gritos no cesaban, pero los apagué, aunque aún los sentía, resonando en mi pecho, como si mi propio ser estuviera siendo despojado de algo. Lo último que escuché antes de estrellarme contra un árbol cercano fue un susurro, una voz quebrada, la mía. Gracias. Siempre lo ignoras. Desperté con el rostro empapado en sudor frío. La niebla se había despejado, y ya no estaba en la carretera. Estaba en mi cama. La luz de la mañana comenzaba a entrar por la ventana. Mi respiración se calmó lentamente, y me di cuenta de que mi corazón, aunque acelerado, ya no sentía el peso de la pesadilla. O al menos, eso creí. Me levanté, casi con miedo a mirar en el espejo del baño. No sé por qué, pero sentí que algo me esperaba. El miedo seguía rondándome, aunque el día ya había comenzado. Al acercarme al espejo, miré mi rostro. Todo estaba en su lugar, mi boca, mis ojos, mi piel, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando, al mirar de nuevo, vi que algo se movía en la superficie. En el reflejo justo detrás de mí vi esa figura distorsionada nuevamente, esa criatura con la boca cosida, observándome en silencio. Grité, pero no pude escuchar mi voz. Solo los gritos, los mismos gritos los que venían de adentro del vidrio. Estaba atrapado en esa imagen, atrapado en un reflejo del que no podía escapar. Y supe que, por más que cerrara los ojos, por más que intentara escapar de todo eso, el maldito retrovisor seguiría mirándome, siguiendo mis pasos, aguardando para tomar lo que quedaba de mí. Cerré los ojos y aún escuché los gritos. Eran míos. El hombre que aplaudía. La autopista federal 150D parece interminable cuando la tomas de madrugada. Pálida, vacía, solo vigilada por los faros que uno mismo empuja contra la negrura. Esa noche, 11 de mayo, salí del hospital de Tehuacán, con la mente emborronada por 24 horas de guardia. Llovía un rocío fino que difuminaba los reflectores. Mi única meta era llegar a Orizaba antes del amanecer, dormir 6 horas y levantarme a poner flores en la tumba de mi madre. Necesitaba ese ritual para no hundirme en la culpa de un año sin visitarla. Conducía a 110, café tibio, en 1900, la consola, la radio apagada para escuchar el rumor del motor. Pasando el kilómetro 225, las lámparas de sodio desaparecen y la autopista se hunde en un corredor de bosque cerrado. Sabía que ese tramo estaba en obras. Los carteles de luces, pajas parpadeaban en franjas de neón cansado. Ajusté velocidad a 90. El limpiaparabrisas chirriaba como sierra despuntada. Faltaban quizá 30 minutos para el siguiente poblado cuando lo vi. Al borde del carril contrario, totalmente inmóvil bajo el resplandor difuso de mi luz larga, un hombre vestido con traje, negro y sombrero antiguo. La silueta recortada contra un fondo de árboles que parecían cartón mojado. Mantuve el volante firme. No era raro encontrar a alguien esperando taxi clandestino. Pero algo desentonaba. Aquel tipo aplaudía. Palmas lentas, perfectamente sincronizadas. Punto medio entre aplauso de gala y burla. Cada golpe de sus manos resonó en mis tímpanos pese al cerrado habitáculo. El primero fue apenas un latido extraño.
El segundo trajo una punzada de vértigo. Al tercero, la carretera dio un brinco y las líneas blancas bailaron como serpientes. Parpadeé. Sacudí la cabeza. Sentí un hormigueo en la nuca, un hilo frío que bajaba espina abajo. Instinto. Pasé al carril izquierdo para sortearlo. Él no se movió. Siguió aplaudiendo despacio, marcando un compás que solo él comprendía. Al acercarme, sus manos parecieron engordar el sonido, como si chocaran dentro de mi cráneo. El mareo estalló. Un zumbido agudo llenó los oídos. Quise acelerar para dejar atrás la anomalía, pero cada aplauso me hacía perder noción de velocidad. La aguja oscilaba entre 80 y 120 como poseída. Cuando estuve a la altura del extraño, giré un instante la cabeza, incapaz de resistir la curiosidad. Bajo el ala del sombrero distinguí una sonrisa oscura, apenas un corte curvado. No tenía ojos. Donde debían brillar pupilas había huecos hondos que reflejaban mis faros como pozos de aceite. Sus manos chocaron otra vez, y sentí un estallido interno. No un simple ruido, sino la conclusión de un latido demasiado grande para el cuerpo. El pitazo agudo se convirtió en líquido caliente que brotó por mis conductos auditivos. Sangre. Grité sin sonido. Segundos después lo dejé atrás. El aplauso aún retumbaba, más lento, diluyéndose como si las ondas sonoras se pegaran al chasis. Respiré hondo. Limpié con la manga la sangre que bajaba hasta la mandíbula y traté de razonar. Un delirio de fatiga. Quizá un hombre realmente allí y mi mente estirando la impresión hasta deformarla. Lo importante era seguir. Pero la autopista empezó a cambiar. El asfalto, antes negro, se volvió gris ondulante. Los reflectores se apagaron en cadena, devorando la perspectiva. El aire dentro del coche olía a madera humedecida y pólvora vieja. En el espejo retrovisor, la luz de mis faros no encontraba silueta alguna. No había rastro del hombre. Aliviado, encendí la radio para distraerme. De los parlantes surgió un ritmo seco, irregular, palmas. Reconocí el compás lento. Corté el contacto, pero las palmas siguieron, ahora viniendo de debajo del tablero, luego detrás del respaldo. Parecía que todo el habitáculo aplaudía. Conté los segundos. 1, 2. Cada nuevo golpe traía consigo la impresión de que algo se acercaba, como si el sonido midiera la distancia entre la cosa y mi cuerda vital. La cabeza palpitaba. Persuadido de que perdería el control, frené y me orillé. El coche se detuvo junto a una cuneta fangosa. Apagué motor y luces. Silencio absoluto. Me dejé caer sobre el volante respirando a bocanadas. Cuando alcé la vista, la luna emergía tímida entre jirones de nubes. Pintaba el asfalto de plata, sucia. Cerré los ojos para serenarme. Y un último aplauso, clarísimo, retumbó en el maletero. Me incorporé de golpe. Abrí la puerta. El aire sabía a óxido. Rodeé el coche con la linterna temblando. Ninguna señal humana. Las llantas chorreaban barro. Sin embargo, la sensación de presencia era tan densa que me costaba mover los brazos. Contra todo sentido, liberé el pestillo de la cajuela. El amortiguador chirrió. Dentro solo debería haber herramientas y el ramo de flores. Pero las flores estaban aplastadas bajo un sobre blanco manchado de humedad. Lo tomé. La solapa llevaba mi nombre escrito en tinta corrida. Dentro, una nota de papel áspero. Aplaude tú, o él vuelve. Acompañando la frase, un diminuto rastro rojizo, quizá sangre seca, subrayaba la palabra él. El aplauso sonó de nuevo, esta vez justo detrás de mi nuca. Me volví precipitadamente. Nada. Pero al enfocar la linterna hacia los árboles, vislumbré un destello del traje negro entre los troncos. Las manos se unieron, se pararon, volvieron a chocar. Agarré el gato del maletero como garrote, retrocedí. El hombre no avanzó. Su figura estaba fija. Solo los brazos se movían, lentos, solemnes.
La sangre volvió a gotearme de los oídos. Entonces comprendí el mensaje. Había sido elegido para sostener un ritmo de advertencia. Tal vez, mientras su víctima continuara el aplauso, él permanecería lejos. Si el compás cesaba, buscaría la siguiente alma en el camino. Me sentí quebrarse por dentro una viga llamada lógica. Acepté la locura como quien acepta una quemadura. Levanté mis propias manos y, titubeando, golpeé palma contra palma. El sonido fue un chasquido sordo, apenas audible por encima del temblor. Otra vez, clap. El hombre detuvo su movimiento, como escuchando. Repetí. El mareo se disipó 1 centímetro y el zumbido bajó de intensidad. Cada golpe mío parecía alejarlo unos pasos, absorbido por la noche. Seguí aplaudiendo, cadencioso. Noté que cuanto más sentido ponía en el aplauso, más firme la palmada, más igual el intervalo, menor era la presión en los tímpanos. Al cabo de 1 minuto, él desapareció de mi foco, tragado por la penumbra. El camino recobró silencio, pero su ausencia no trajo alivio. Sentí que se había incrustado en mí algo irreparable, un pacto sellado con el ritmo. Volví al volante. Encendí motor. Conduje el resto de la ruta con una mano mientras, con la otra, aplaudía cada 10 segundos. Golpe suave, justiciero. Así crucé rancherías y puentes, imaginando el rostro de los guardias si me veían. Nadie detuvo mi desfile de palmas. Al amanecer entré en Orizaba, detuve el coche frente al panteón y lloré bajo el volante. Desde entonces no he dejado de aplaudir. Al principio cada hora, luego cada media. Ahora, si pasan más de 30 segundos, los oídos vuelven a arder y huelo la pólvora húmeda en el habitáculo. Duermo con un metrónomo que marca el compás. Llevo guantes para que la piel no reviente. He perdido el empleo. Los amigos cruzan la calle para no saludar a el loco del aplauso. Hay noches en que creo oír, mezclado en mis palmadas, un eco ajeno. Otra persona, otro conductor quizá, cumpliendo su condena en un lugar desconocido. Me pregunto cuántos somos sosteniendo esta orquesta macabra. Tengo miedo del momento en que mis manos ya no obedezcan, cuando la vejez o la fiebre me impidan golpear. Esa madrugada, cuando el áspero papel repose en otra cajuela y la figura del traje negro vuelva a la carretera, cerraré los ojos y aceptaré el aplauso final, ese en el que las palmas de alguien más completarán el eco para mantener al hombre satisfecho o condenado a buscar otro aplauso en la oscuridad interminable del asfalto. Hasta entonces, sigo aplaudiendo, solo, con la certeza de que cada golpe es un latido prestado a un corazón que no me pertenece.